pigmentos, ¿ya? Son pigmentos que vienen de la palabra púrpura. Y púrpura es un color, entonces son compuestos que le dan color a las sustancias que los contienen. Estos pigmentos van a ser producto de la degradación del grupo M. Se van a formar por síntesis del grupo M. ¿Y el grupo M dónde está? En la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, por degradación de la hemoglobina van a formarse diferentes compuestos, ¿no es cierto? Y también se van a sintetizar a partir de intermediarios del ciclo de Krebs y de la glicina como tal, ¿no? Entonces, la importancia de este tema es que vamos a ver la síntesis de las porfirinas y vamos a ver también las ictericias que han debido escuchar, ¿no es cierto? De la síntesis de la bilirrubina y las enfermedades asociadas a la bilirrubina también. Entonces, las porfirinas, como ustedes pueden ver, es un compuesto tetrapirrólico. Fíjense, aquí tiene 4 subunidades, una subunidad 1, la 2, la 3 y la 4, y está formada cada subunidad por un pirol, por eso se dice que son tetrapirólicos. Estos piroles son ciclos, son heterocíclicos, ¿no es cierto? Es decir, que están formados tanto por el nitrógeno como por carbono. Y también, como hemos visto en la anterior clase, pueden derivarse de los aminoácidos, ¿ya? Son compuestos nitrogenados también que pueden derivarse de los aminoácidos. Esta unión de esos 4 piroles se dan por estos puentes metino que tenemos aquí. Estos son los puentes metino y vamos a tener, así como tenemos 4 piroles, tenemos 4 puentes que se los numera como alfa, beta, gamma y delta, y cada pirol va a terminar o va a tener 2 carbonos libres que se los enumera con números normales del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que estos compuestos van a estar asociados, ¿sí? Y van a tener carbonos libres por los cuales se pueden unir a cadenas laterales. Pero en general la estructura de una porfirina es así, es tetrapirólica, ¿ya? Tetrapirólica. Esas cadenas laterales que les decía pueden ser de 4 tipos, ¿sí? Pueden ser grupos acetato, pueden ser grupos propionato, pueden ser grupos vinilo o grupos metilo. Pásenme. Van a ser 4 tipos, ¿no? Acetato, propionato, metilo y vinilo. Y se van a abreviar con la misma letra, con la letra de adelante. El acetato se abrevia con A, el propionato con P, el vinilo se abrevia con B, de chica, y el metilo con M, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es una porfirina que va a tener, ¿qué tipo de cadenas? ¿Qué cadena será esta? ¿Esta qué cadena es? Sin contar el carbono. Será un propionato, ¿verdad? Un grupo metilo nada más, ¿no? Metilo, vinilo. Entonces pueden tener diferentes cadenas laterales asociadas a esos carbonos del 1 al 8 que habíamos visto hace rato. Según el tipo de cadenas que se asocian a esos carbonos, podemos dividirlos o podemos diferenciarlos en diferentes porfirinas, ¿sí? Generalmente son 3 porfirinas las que vamos a ver, que son las más importantes, y pues se diferencian por esas cadenas laterales. Entonces tenemos 3 tipos de porfirinas. Tenemos la uroporfirina. En vez de escribir aquí la estructura tetrapirólica, fíjense que ya está en un esquema como una cruz, ¿no es cierto? Entonces una cruz va a simbolizar esa estructura tetrapirólica en vez de hacer toda la estructura. Fíjense que la uroporfirina, uro, ¿de dónde vendrá? Uro, la palabra uro de orina, ¿no es cierto?
son porfirinas que generalmente se encuentran en la orina y van a tener dos tipos de cadenas, las A y las P, que serían A y P. A de acetato y P de propionato, ¿sí? Entonces solo van a tener dos cadenas, acetato y propionato. Y fíjense que la forma que se distribuyen es intercalada, ¿no? La AP, 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 AP y AP, ¿no es cierto? En todos los carbones impares estarán el acetato y en todos los pares va a estar el propionato. Esta característica intercalada se observa en la uroporfirina tipo 1. Están con mochilas. En cambio, la uroporfirina tipo 3, fíjense que la diferencia es que en el carbono 7 y 8 hay un intercambio. En vez de ser la correlación AP, 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 la última correlación es PA, ¿no es cierto? Hay un cambio de primero el propionato y luego el acetato. Esa es la diferencia entre la 1 y la 3. La posición de sus cadenas laterales se intercambian, ¿no? En vez de ser intercaladas, la última posición pues se intercambia. Entonces la secuencia es AP, 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 PA, ¿sí? Lo mismo ocurre con la coproporfirina. La coproporfirina se la ha encontrado inicialmente en las heces, por eso lleva su nombre de copro, pero también se encuentra en la orina. ¿Ya? En la coproporfirina, a diferencia de la uroporfirina, tiene grupos metilo y tiene grupos propionato. Ya no tiene acetatos, solo tiene metilos. MP, MP, la misma secuencia intercalada para la tipo 1, y para la tipo 3 los últimos dos compuestos se intercambian igual, ¿no? Pues la secuencia sería MP, 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 PM, al revés, ¿sí? Esa es la diferencia. Y la más importante de las porfirinas, esta sí quiero que las recuerden porque esto es lo que suele entrar al examen, es la protoporfirina, ¿ya? Protoporfirina, por si no se ve aquí voy a anotar porque es importante que la sepan, es la protoporfirina. Esta protoporfirina, la más importante es la tipo 3, o también en algunos libros o textos la encuentran como tipo 9, es la misma, ¿ya? La 3 o la 9, la protoporfirina tipo 3 o 9. Esta se diferencia que tiene tres cadenas. Tiene la secuencia MB, MB, es decir, metilo, vinilo, metilo, vinilo. Y las dos últimas secuencias serían MP, metilo, propionato. Y el carbono número 7 sería nuevamente propionato y metilo, ¿no? Entonces tiene tres cadenas. Tiene metilos, vinilo y propionatos. Tiene tres cadenas. Esta, ¿por qué es la más importante? Porque esta, en la última reacción, gracias a la ferroquelatasa, se une al hierro en estado ferroso. Se une al hierro en estado ferroso. Y esa unión de protoporfirina 3 más el hierro en estado ferroso nos da como compuesto final al grupo M. Entonces se les puede preguntar, ¿no? ¿Cómo se forma el grupo M? La unión de protoporfirina 3 más el hierro en estado ferroso. ¿Ya? Esta es la pregunta clásica que a veces se hace. Entonces, protoporfirina 3 más hierro en estado ferroso va a formar el grupo M. Bueno. Ahora, como hemos visto, las protoporfirinas se pueden unir a los metales, como el hierro, que se encuentra en la parte central. El hierro se une a la parte central de la protoporfirina, ¿no es cierto? Como hemos visto. Y esto se une gracias a que el hierro tiene 6 pares de electrones libres, ¿ya? El hierro tiene 6 pares de electrones libres.
De los 6 pares que tiene, 4 se van a unir por enlaces coordinados con los nitrógenos de los piroles. 4. ¿Cuántos nos quedan? 6 tenía, 4 se unen a los nitrógenos y nos quedan 2. El quinto par de electrones se une a una histidina proximal. ¿La histidina qué es? ¿Qué compuesto es? Es un aminoácido, ¿no es cierto? Es un aminoácido. Este aminoácido forma parte de una cadena que le rodea, forma una especie de bolsillo al grupo M. Entonces se une el quinto par del hierro, se une al nitrógeno de la histidina. Esta histidina se la denomina histidina proximal, ¿ya? Es la histidina proximal, que forma parte de una cadena proteica que le rodea. Y el sexto par se va a unir al oxígeno, ¿ya? El sexto par se une al oxígeno. Entonces, de esa manera la hemoglobina puede transportar su oxígeno. ¿Por qué? Porque el hierro se va a unir al oxígeno y va a poder transportar la hemoglobina el oxígeno. Entonces, en resumen, el hierro tiene 6 enlaces coordinados, 4 se unen a los nitrógenos del tetrapirol, el quinto se une a la cadena, a la histidina proximal, y el sexto se une al oxígeno. De esa manera va a formar el grupo M, que vemos aquí, el grupo M. Ahora también podemos encontrar otro tipo de metales, por ejemplo en la clorofila. La clorofila va a tener en vez de hierro magnesio, ¿sí? Y le va a dar el color verde a las plantas. En cambio la hemoglobina le da el color rojo ¿a quién? A la sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso son pigmentos, las porfirinas son pigmentos. Entonces ahí tenemos que distintos metales se pueden unir a las protoporfirinas en la parte central por uniones o por enlaces coordinados, ¿ya? Por enlaces coordinados. Vamos a la siguiente. Estas porfirinas, entonces, ya hemos dicho que son tetrapiroles. Hay dos tipos de grupo M, ¿ya? Hay un grupo MB y un grupo MC, ¿sí? Fíjense aquí, el MB y el MC. Básicamente los dos están unidos al hierro, pero en los grupos MC, los grupos vinilo, van a reemplazar se van a reemplazar por enlaces tioéster covalentes, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden identificar dónde está el grupo vinilo. Estos son los grupos vinilos. Estos grupos vinilos entonces son los que van a interactuar con las proteínas y van a unirse específicamente, fíjense, a las proteínas que tienen cisteína como grupo, como parte de su cadena. Y la cisteína, si recuerdan, tienen grupos sulfidrilos. Esos grupos sulfidrilos reaccionan con estos grupos vinilo y de esa manera el grupo M se puede anclar a la cadena, porque si solamente está unida a la histidina que hemos visto hace rato, se vuelve muy débil y se puede salir. Entonces, para que quede dentro del bolsillo, necesariamente tiene que formar enlaces con la cisteína también que le rodea. Entonces, el grupo MB, a diferencia del MC, el MC es más fuerte, porque este no se va a disociar de la proteína, ¿no? Debido a estos enlaces. Fíjense, estos enlaces van a hacer que el MC se mantenga mejor dentro de la proteína. En cambio el MB va a ser más inestable y se puede salir. Entonces esa es la diferencia. En cuanto a las porfirinas, ya sabemos que su función es de transportar sobre todo el oxígeno. Y también tenemos el almacenamiento, porque la mioglobina es una molécula muy parecida a la hemoglobina. ¿En qué se diferenciará la hemoglobina de la mioglobina? Estructuralmente o químicamente la hemoglobina tiene 4 cadenas, por lo tanto tiene 4 grupos M. En cambio la mioglobina tiene una cadena y solamente va a tener un grupo M, ¿ya?
Por eso la hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno, en cambio la mioglobina que está en el músculo solo va a almacenar su oxígeno a nivel del músculo, ¿no? Y también las porfirinas cumplen una buena función de transporte de electrones, sobre todo en la cadena respiratoria. Ahí tenemos la presencia de citocromos en la membrana mitocondrial interna de la mitocondria, y estos citocromos van a tener esa estructura porfirínica que les ayuda a transportar los electrones, junto con el citocromo P450, que es importante sobre todo en la solubilización de las sustancias para que se puedan eliminar más fácilmente por la orina. Aquí están las funciones, ya hemos visto, la hemoglobina sirve de transporte, la mioglobina de almacenamiento, el citocromo C que transporta electrones en la cadena respiratoria, y esto les decía, ¿no? El citocromo P450 produce procesos de hidroxilación de los xenobióticos. La hidroxilación es un proceso de solubilización. Los xenobióticos son compuestos raros o compuestos extraños. En los alimentos los encontramos como los conservantes, y estos pueden causarnos daño. Entonces no pueden quedarse en nuestro cuerpo, tienen que eliminarse. Entonces el citocromo nos ayuda a solubilizarlos y a que se eliminen por la orina, porque pueden ser tóxicos. Incluso algunas enzimas como la catalasa también pueden ser del tipo de porfirinas, ¿no? Que son las que intervienen en el metabolismo del peróxido de hidrógeno, y una enzima que es la triptófano pirrolasa, que también va a intervenir en el metabolismo de este aminoácido, ¿no? El triptófano. Entonces estas son las porfirinas más importantes y su función. Ahora vamos a entrar al proceso de síntesis, o sea, cómo se sintetiza el grupo M, que estaba formado por la protoporfirina 3 más el hierro en estado ferroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se sintetiza? Se sintetiza tanto en el citoplasma como en las mitocondrias, ¿ya? Y se sintetiza en todas las células, pero no se sintetiza en los eritrocitos. ¿Por qué no se sintetiza en los eritrocitos? Porque no tienen mitocondrias, ¿no es cierto? Entonces básicamente se sintetizan en todas las células, y hay un 85% que se va a sintetizar en la médula ósea, porque el M forma parte de los eritrocitos, ¿verdad? Y un 15% se va a sintetizar en el hígado, ¿ya? Entonces el grupo M se sintetiza la mayor parte en la médula ósea para la formación de eritrocitos. Entonces, esto es otra pregunta que puede existir. ¿Cuáles son los precursores del grupo M? Son dos, el succinil-CoA y la glicina, ¿ya? El succinil-CoA y la glicina. Estos dos compuestos son los precursores. Ya lo conocemos al succinil-CoA del ciclo de Krebs, ¿no? Y la glicina, que es un aminoácido, el más pequeño de los aminoácidos. Entonces la primera reacción es la más importante. Estos dos se unen gracias a la sintasa, que es la ácido aminolebulínico o lebulinato, también se llama sintasa. Van a formar el ácido aminolebulínico o aminolebulinato, que se abrevia como ALA. En este proceso, fíjense que se elimina la coenzima A y se elimina un CO2. Entonces esta es la enzima reguladora, ¿ya? La enzima reguladora de la síntesis del grupo M es la ALA-sintasa, la ácido aminolebulínico sintasa. ¿Cuáles son los dos precursores? Succinil-CoA y glicina. Pasamos. Ya. Esta ALA-sintasa, entonces, viene a ser una enzima transferasa, así como las transaminasas, igual es una transferasa, y esta está en todo el cuerpo. Hay dos tipos, ¿no? La ALA-sintasa tipo 1 y la ALA-sintasa tipo 2. La 1 se encuentra en todo el organismo, en cambio la 2
solamente forma parte de los precursores de los eritrocitos, ¿cierto? En los eritroblastos va a estar, y de esa manera entonces esta es la más común en la eritropoiesis, ¿no? En el proceso de síntesis de eritrocitos. Esta a nivel del hígado puede disminuir o estar limitada su velocidad de síntesis, porque hemos dicho que un 15% se produce en el hígado, ¿no? Entonces puede estar un poco disminuida, y en cambio a la sintasa tipo 1 va a estar limitada tanto en las células eritroides, ¿no? Porque esta está en todo el cuerpo, en cambio la otra solamente está en la médula ósea. Y pues eso sería. Entonces, una vez que se ha sintetizado el succinil-CoA con la glicina a nivel mitocondrial, luego pasa el ácido aminolebulínico pasa al citosol, al citoplasma, se transporta, y al ácido aminolebulínico van a unirse dos moléculas de ácido aminolebulínico y van a formar el porfobilinógeno, gracias a una ala deshidratasa. Forma el porfobilinógeno. Y fíjense que como se unen van a formar el primer ciclo, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Los piroles, van a ir formando poco a poco los piroles. Luego la tercera reacción va a ser catalizada por la hidroximetilbilano sintasa, donde 4 moléculas de porfobilinógeno que ya hemos visto hace rato, que son estas, van a formar el hidroximetilbilano, ¿sí? El hidroximetilbilano que ya tiene la característica de una porfirina. Entonces, de un estado lineal, ¿no es cierto?, de una porfirina lineal, ya empieza a unirse para formar la estructura del tetrapirrol. Ese hidroximetilbilano, que es lineal, entonces va a sintetizar por una vía espontánea, es decir, no va a requerir enzima, se va a ciclar, ¿ya? Se va a ciclar, y puede formar el uroporfirinógeno tipo 1. Y por vía enzimática, mediante el uroporfirinógeno tipo 3, sintasa va a formar el uroporfirinógeno tipo 3. Entonces, este proceso se da obviamente a nivel citoplasmático, porque ya estábamos en el citoplasma. Y pues ya, van a formarse para ese proceso de ciclación los grupos metileno, que se van a postergar, o sea, se van a convertir nuevamente en grupos metino para ya madurar la estructura de la porfirina, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso, el de ciclación. Y de esa manera, una vez que ya se ha formado el uroporfirinógeno tipo 3, va a ir pasando por las reacciones de uroporfirinógeno a coproporfirinógeno por la uroporfirinógeno descarboxilasa, y el uroporfirinógeno tipo 1, que se formaba por reacción espontánea, va a formar el coproporfirinógeno tipo 1 por la misma descarboxilasa, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro resumen. Fíjense que la primera parte, ¿dónde está? Bueno, aquí está, esta es la última parte, ¿no? De aquí ha venido el porfobilinógeno, se ha formado el hidroximetilbilano, que es el lineal, luego se ha empezado a unir y se forma por la sintetasa el uroporfirinógeno tipo 3, que va a dar lugar a la uroporfirina tipo 3, y se va a convertir en coproporfirinógeno tipo 3 mediante una descarboxilasa, y el coproporfirinógeno tipo 3 se va a convertir en protoporfirinógeno tipo 3.
por el lado espontáneo, el uroporfirinógeno y el coproporfirinógeno van a formar las porfirinas tipo 1. No es necesario que lo sepan de memoria, pero ese es el proceso de síntesis, ¿no? Y finalmente, nuevamente en la mitocondria es el protoporfirinógeno que se ha sintetizado, va a formar la protoporfirina tipo 3, que es la que nos interesa, ¿no? Esta es la que nos interesa, gracias a una protoporfirinógeno oxidasa, ¿ya? En la mitocondria se sintetiza la porfirina. Y finalmente se da la reacción que les había dicho en un principio, que es la más importante, que es la unión del hierro en estado ferroso más la protoporfirina tipo 3, y va a formar el grupo M por la ferroquelatasa. La ferroquelatasa es la que va a ser la enzima, la segunda enzima importante. La primera importante, ¿cuál era? La reguladora, la ala sintasa, ¿no es cierto? Y la última, que también es importante, la ferroquelatasa, que va a formar el grupo N. Bueno, entonces el proceso de síntesis está los compuestos precursores. Aquí hay una de las. Eran el succinil-CoA y la glicina, ¿no es cierto? Que van a formar el ácido aminolevulínico, luego el porfovirinógeno, el hidroximetilvilano, el uroporfirinógeno 3 y el coproporfirinógeno, que va a seguir la vía de la síntesis. Bueno, pero lo que queremos mencionar aquí es que el grupo M, una vez que se ha formado el grupo M, está cortado, ¿no? El grupo M, una vez que se ha formado, puede inhibir a la enzima. Entonces el producto final, el grupo M, puede inhibir a la sintasa, es decir, cuando hay mucho grupo M, se inhibe la sintasa. Y cuando falta grupo M, se estimula la síntesis del grupo M, ¿sí? Esa es la regulación por retroalimentación, ¿ya? Del grupo M. El M regula a la enzima. Ahora la pregunta dice, ¿por qué el protoporfirinógeno es incoloro? En cambio las porfirinas ya tienen color, ya son coloreadas. Este es el protoporfirinógeno y esta es la porfirina. ¿Cuál diferencia ustedes hayan entre las dos moléculas? Que me puedan decir por qué una es coloreada y por qué la otra no es coloreada. Este es incoloro y este ya tiene color. ¿Qué diferencia hayan entre las dos estructuras químicas? Los enlaces, ¿no es cierto? A este nivel, los enlaces que unen a las porfirinas, fíjense que tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces es lo que va a ayudar a absorber la luz ultravioleta más o menos a 400 nanómetros en el espectrofotómetro, en lo que hacen en la práctica. Y esos dobles enlaces hacen que estas porfirinas tengan color, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque más adelante creo que tenemos una diapositiva de eso, pero el grupo M, que ya es coloreado, va a tener estos dobles enlaces y eso le sirve sobre todo para absorber esta luz ultravioleta y poder ser reconocida como compuesto coloreado. Esto es utilizado sobre todo en la medicina forense, cuando hay un asesinato o un hecho de sangre. Normalmente se lava la sangre, ¿cierto? Para que no se sepa qué ha ocurrido ahí, pero con pruebas químicas se aplica luz ultravioleta sobre ese lugar y se pueden ver puntos brillantes que desprenden de estos dobles enlaces. Entonces, eso es lo que hacen los de medicina forense, ¿no? Para evidenciar que ahí había sangre, digamos, ¿no? En un lugar había sangre, pero que la han lavado, que a simple vista no podemos ver, pero mediante
esta propiedad que tienen de los dobles enlaces se pueden evidenciar con luz UV que existía grupos en ese lugar. Entonces, por eso es importante. Entonces, los protoporfirinógenos son incoloros y las porfirinas son colores, ¿no es cierto? Ahora, el proceso de regulación ya hemos visto que es más es complejo el proceso de regulación. Lo que hemos visto hace ratito es que el grupo M puede regular a la sintasa, ¿no es cierto? Entonces también puede estar regulado por la hemooxigenasa. La hemooxigenasa entonces es una enzima que va a estar presente sobre todo en el estrés, en el ayuno, en temperaturas que son elevadas, y esta lo que hace es aumentar el catabolismo del grupo M. Esta hemooxigenasa, como ayuda a eliminar el grupo M, hace que se degrade, entonces las cantidades del grupo M van a disminuir, ¿verdad? Si la hemooxigenasa degrada al M, entonces el M empieza a bajar, y cuando empieza a bajar, ¿qué pasará con la enzima? La sintasa. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, muy bien. Entonces, la hemooxigenasa indirectamente, como elimina el grupo M, la sintasa empieza a estimular su síntesis. ¿Por qué? Porque la hemooxigenasa le está destruyendo al grupo M, ¿sí? Entonces, esta promueve el catabolismo del grupo M y por lo tanto la hemooxigenasa, a la sintasa, aumenta su actividad para sintetizar más grupo M, por un lado, ¿no? Por otro lado, el grupo M hemos dicho que va a regular su propio metabolismo. Esto se refiere a lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Si hay más grupo M, entonces se inhibe, y si hay menos grupo M, se estimula la síntesis del mismo grupo M. Ya esa es la regulación que existe. Además, vamos a tener un mecanismo a nivel de la expresión génica también. Entonces, este puede estimular la transcripción y la traducción. ¿Qué era la transcripción? ¿Qué es transcripción? Exacto, del DNA a RNA mensajero, y del RNA mensajero en la traducción se sintetizan las proteínas, ¿no es cierto? Entonces el grupo M también no solamente va a estimular a la enzima o va a inhibirla, sino que va a tener un efecto sobre el proceso de la transcripción y la traducción. Entonces puede producir ciertas modificaciones posttranscripcionales y de esa manera puede inhibir la síntesis a la sintasa, ¿no es cierto? También otro efecto que tiene el grupo M es que puede impedir que ésta vaya desde el citosol a la mitocondria y por lo tanto aumente la degradación de la alasintasa. Entonces eso es el efecto sobre la alasintasa. El grupo M va a inhibir la alasintasa por este mecanismo de que no va a producir su degradación, o bien porque inhibe el proceso de transcripción o de traducción de la misma enzima, de la alasintasa. Otro proceso regulatorio está mediado también por la glucosa y por la insulina. Estos dos compuestos pueden regular a la alasintasa. Entonces, esto sobre todo va a ocurrir porque van a actuar sobre ciertos receptores, ¿no es cierto?, a nivel de los peroxisomas. Entonces van a actuar sobre esta enzima, ¿no?, que es la PGC1-alfa, que son los proliferadores peroxisomales gamma coactivadores transcripcionales tipo 1. Entonces producen una regulación positiva de la transcripción, es decir, estimulan el proceso de síntesis. En cambio, la insulina puede disminuir y el glucagón puede aumentar la síntesis de la expresión de estos receptores activados, ¿no? Entonces, por lo tanto, la hipoglucemia
puede causar un aumento de los niveles del glucagón. Ya sabemos que cuando baja la glucosa aumenta el glucagón, ¿verdad? Y esto puede repercutir en que se aumente la síntesis de estos receptores y por lo tanto aumenta la actividad de ala-sintasa. Entonces, en resumen, la hipoglucemia, ¿qué hace? Aumenta la actividad de la ala-sintasa, aumenta la síntesis de la ala-sintasa y esta va a promover mayor cantidad del grupo M. Esa es la regulación. Otra regulación va a estar mediada por las hormonas. Podemos hablar de las hormonas sexuales, sobre todo la progesterona y los estrógenos. Estos compuestos sabemos que van a ser esteroides y van a ser metabolizados por el citocromo P450, que no solamente hidroxilaba los xenobióticos, también pueden metabolizarse a estas hormonas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estas es que la progesterona aumenta el catabolismo del grupo M, ¿ya? Aumenta su catabolismo. ¿Cómo aumenta? Va a inducir a la hemoxigenasa. ¿Y qué hacía la hemoxigenasa? Degradaba al grupo M, ¿verdad? Entonces, por eso esta hormona, la progesterona, va a eliminar la ala-sintasa. La progesterona elimina o disminuye o inhibe a la ala-sintasa. También va a estar mediada por medicamentos. Cualquier medicamento que induzca la función de la citocromo P450 puede inducir también a la sintasa, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos estos medicamentos, la carbamazepina, el fenobarbital, la rifampicina, que van a estimular este proceso, ya van a inducir a la sintasa. Y también el alcohol y el tabaco. El alcohol puede inhibir a varias enzimas y puede inducir a la sintasa. ¿Ya? El alcohol puede inducir a la sintasa. Y si induce a la sintasa, ¿qué promueve? Aumento o disminución del M, el alcohol. Aumento del M, ¿no es cierto? Al aumento del M. Y el cigarrillo se asocia con estos compuestos y van a alterar el metabolismo de los esteroides sexuales y pueden inducir al citocromo P450 y también el cigarrillo también aumentar la síntesis de la ala-sintasa. Pero aquí tenemos el resumen de todo. Entonces, este cuadrito es el único, no es el único que vale, pero es el único que es más didáctico en este proceso, ¿no? Entonces, fíjense, esta es los precursores succinil-CoA y glicina que van a sintetizar el ácido aminolebulínico gracias a la sintasa, ¿no es cierto? Esa sintasa va a tener varias vías de regulación. Fíjense que la hemoxigenasa era la que destruía, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta promueve un aumento de la síntesis de la ala-sintasa, por un lado, ¿no? ¿Y quiénes estimulan a esta hemoxigenasa? Estimulan el ayuno, algunos medicamentos, incluso la fiebre y la hipoxia pueden estimular a la hemoxigenasa. Y si estimulan a la hemoxigenasa, estimulan la síntesis de la ala-sintasa. Y la glucosa como tal, la hiperglucemia, puede estimular a esta proteína y inhibirla, ¿no? Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos visto hace un momento. Hay el grupo M también, cuando se sintetiza en exceso, puede inhibir también a la sintasa, ¿no? Aquí este es el resumen de todas las diapositivas que hemos visto hace rato. Dentro de las propiedades entonces de las porfirinas, habíamos mencionado que existen compuestos que son incoloros y las protoporfirinas que son coloras, ¿no es cierto? Entonces, las propiedades es que pueden absorber luz UV, más o menos a qué longitud, más o menos a los 400 nanómetros, fíjense,
aquí están los 400, ya los 400 más absorben la luz UV. Y esto es importante, les decía, porque mediante esto se puede evidenciar algún proceso, ¿no? Donde había antes el grupo M, como en la medicina forense que les había mencionado. Las porfirinas, además, dentro de sus propiedades, pueden ser disueltas en ácidos minerales y en compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, como la gasolina, el éter, y al ser iluminadas por luz ultravioleta pueden emitir una fluorescencia roja, ¿no es cierto? Y esto es lo que se utiliza para la medicina forense que les había dicho, ¿no? Que puede empezar a brilla ese lugar gracias a la fluorescencia. También tiene otro tipo de propiedades, tiene propiedades fotodinámicas, porque puede, bueno, eso está en estudio todavía actualmente, puede ser utilizada como tratamiento para el cáncer, que a ese tratamiento se la llama fototerapia contra el cáncer, debido a esa capacidad de absorber luz, ¿no? Entonces, pero eso todavía están haciendo pruebas, ¿no?, para tratar el cáncer sobre todo. También las protoporfirinas tienen propiedades son fotosensibilizadoras, es decir, que van a ser sensibles a la luz y pueden reaccionar cuando se exponen a procesos de luz, ¿no es cierto?, a la luz. Y esto va a hacer que puedan absorber esta energía luminosa y generar especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué ocurre con las especies reactivas de oxígeno? Esas especies lo que hacen es dañar a las células. Entonces, en base a esto, pueden ser utilizadas para dañar a las células cancerosas, ¿ya? O sea, van a promover la síntesis de radicales libres, por así decirlo. ¿Para qué? Para que dañen específicamente a las células cancerosas. Por eso está en estudio que se pueden ser utilizadas para ese tratamiento, ¿no?, para tratar el cáncer, de otra forma de tratamiento. Y por espectrofotometría, como tenemos por el StatFax o por un fotocolorímetro normal, las podemos detectar, ¿no es cierto? Estas pueden estar presentes incluso en la orina, pueden estar en las heces, y podemos identificar y cuantificar su cantidad. Pasamos. Ya. Los trastornos en el proceso de la biosíntesis pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. El defecto adquirido se da sobre todo por envenenamiento por el plomo. El plomo va a actuar sobre la ferroquelatasa. ¿Qué hacía la ferroquelatasa? Esa es la segunda más importante molécula, ¿no? Convertía, sí, la protoporfirina más el hierro formaba el M, ¿no es cierto? Entonces el plomo puede inactivar a la ferroquelatasa e incluso a la tercera enzima, que es la ala deshidratasa, y por lo tanto al inactivarla puede evitar la síntesis del grupo M. Entonces estos pacientes pueden tener niveles elevados de esas protoporfirinas en los eritrocitos y presentar esta intoxicación por plomo, ¿no es cierto? Entonces hay en otros países le prestan obviamente más atención a estos procesos de intoxicación. Nosotros no hemos escuchado mucho, pero sí en la OMS hay mucha propaganda en cuanto a la exposición de plomo, ¿no es cierto? Si es que la persona está en contacto en productos con plomo, o puede ingerir accidentalmente plomo, o bien los alimentos ya están contaminados con plomo. Entonces esto puede repercutir en el proceso de la síntesis del grupo M.
sobre todo el plomo es un inhibidor de la ferroqueratasa. Eso que nos quede claro. Las alteraciones del grupo, de la síntesis del grupo M pueden tener, pueden aparecer diferentes tipos de síntomas y podemos tener sobre todo la patología más frecuente en relación al grupo M, al proceso de síntesis, es la disminución de sus enzimas, la inhibición de sus enzimas. Entonces, estas se relacionan sobre todo con las porfirias. Entonces, puede existir mutaciones de algunas de las enzimas y pueden producir ciertos síntomas comunes que pueden ser síntomas neuropsiquiátricos o incluso fotosensibilidad, ¿ya?, en los pacientes. A estas patologías se las denomina las porfirias, ¿ya? Las porfirias, entonces, en resumen, ¿qué son las porfirias? Son enfermedades por acúmulo de algunos compuestos intermediarios. ¿Y por qué se acumulan? Porque hay deficiencia de algunas enzimas de todo ese proceso que hemos visto en la síntesis del M. Pueden ser distintas de las enzimas, ¿no? Pues, ¿qué causa? Si hay una deficiencia de una de las enzimas, hace que se acumulen esos metabolitos y que causen básicamente tres síntomas importantes. Uno eran los signos neuropsiquiátricos, otro era la fotosensibilidad e incluso un tercero es el dolor abdominal. Esos tres, ¿ya? Fotosensibilidad, síndromes neuropsiquiátricos y dolor abdominal. El dolor abdominal no es característico porque el dolor abdominal puede haber en varias enfermedades, ¿no? Pero se acompaña de fotosensibilidad y de alteraciones neuropsiquiátricas. Puede estar afectada también la sintasa, ¿no es cierto? La sintasa tipo 1 o la sintasa tipo 2. Cuando es la sintasa tipo 2, también puede estar asociada con procesos de anemia, ¿ya? De anemia. Entonces, esas son las porfirias. Y las porfirias podemos tener, por ejemplo, entre las más comunes, la porfiria eritropoyética, que tiene una característica autosómica dominante, puede ser heredada de padres a hijos y también puede heredarse de forma recesiva. O sea, hay dos tipos, ¿no? La dominante y la recesiva. La enzima defectuosa asociada a la porfiria eritropoyética es el uroporfirinógeno 3 sintasa, que puede estar deficiente. Y estos pacientes generalmente tienen fotosensibilidad y como es eritropoyética pueden tener anemia, ¿no es cierto? El problema de estos pacientes es que hay una deformación en el rostro y por eso se los conoce como hombres lobo, ¿no? Por ese proceso de deformación a nivel de la boca sobre todo. Entonces hay una deformación de todo el rostro y pueden tener ese tipo de porfiria, que ya es una patología que es poco frecuente pero que puede existir. Podemos también la porfiria intermitente aguda, donde vamos a tener ese dolor abdominal, la irritabilidad, puede haber taquicardia, puede haber disminución del sodio y puede haber agitaciones, confusión mental. En este proceso va a estar deficiente la hidroximetilvilano sintasa, ¿no? Que es la porfiria intermitente. Y pueden haber acúmulo del ácido aminoleburínico y el porfobirinógeno, que pueden estar tanto en los tejidos como en los fluidos. Ya avanzamos los más y ahí quedamos para el luego puede haber también ciertos bloqueos en el proceso metabólico de la síntesis, donde se pueden acumular los porfofirinógenos y estos productos se van a
oxidar, ¿no es cierto? Y al oxidarse van a causar fotosensibilidad en nuestros pacientes. Entonces, por eso presentan la fotosensibilidad, ¿ya? Que tienen, cuando se exponen a la luz, empiezan a salir, empiezan a darles dermatitis, ¿no es cierto? O sea, son sensibles a la luz, no pueden salir. Y por eso se cree, hay una teoría, que es que, por ejemplo, el conde Drácula tenía porfiria. El conde Drácula, ¿qué características tiene? Pálido. Es pálido. Entonces, ¿por qué será pálido? Porque tiene anemia, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene característica el conde Drácula? Sale solo en la noche. ¿Por qué no sale en el día? Porque le daña, ¿no es cierto?, la luz del sol, la fotosensibilidad, que es la segunda, ¿no? ¿Y qué más hace el conde Drácula? ¿Qué le gusta comer? Sangre. ¿Por qué le gusta comer sangre? Porque le falta sangre, ¿no es cierto? Tiene anemia. Entonces se van a acordar, el conde Drácula se asocia a las porfirias, se cree que tenía porfiria, ¿ya? Por ese proceso de fotosensibilidad y la anemia que tenía, ¿ya? Esa es una teoría que es más fácil de recordarse de estas enfermedades. Y puede haber también la porfiria inducida por los medicamentos, es decir, que induzcan la producción del citocromo P450 como los barbitúricos, y esto precipite una crisis porque va a haber una disminución del grupo M y van a tener sus alteraciones estos pacientes, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos la clasificación de las porfirias, pueden ser eritropoyéticas o pueden ser hepáticas, dependiendo de la enzima que está relacionada, ¿no? Y aquí esta es mejor clasificación de las eritropoyéticas y las hepáticas. De las eritropoyéticas tenemos la porfiria eritropoyética congénita, la eritropoyética normal, y de las hepáticas pueden ser agudas o crónicas, que van a ser todas esas porfirias que solamente es para que las conozcan. Esto no es necesario que lo sepan de memoria. Lo que tienen que saber es que las porfirias se dan por deficiencia enzimática, ¿no? Y acúmulo del grupo E. Listo, ahí quedaremos para entrar a un break y luego continuamos con la segunda parte. ¿Ya? Estamos muy llamadita.